poderoso, que nos ha amado con amor eterno y nos ha dado su Espíritu Santo para que entendamos su palabra. Si está listo, comencemos. Bienvenidos a Lech Lecha, una voz hebrea con la que el Eterno llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. Un viaje que en su exégesis gramatical es hacia adentro, sal hacia ti mismo. En ese viaje vamos a descubrir que el Eterno no se ha separado de nosotros nos hemos separado de Él por nuestra cultura, por nuestros paradigmas y por las mentiras heredadas a nuestros padres. Hoy, Apocalipsis, un libro fácil de entender, tercera parte. Los detalles. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a usar cronologías, hoy vamos a hablar de los detalles. Usted debe haber entendido la cronología de Apocalipsis, cómo se cuenta 3 veces, cómo se repite, tomamos muchísimas notas. Así que vamos a hablar hoy los detalles. Apocalipsis capítulo 12. Si usted recuerda, y usted prestó atención, va a recordar que Apocalipsis se cuenta 3 veces. Mateo 24 narra desde Yeshua HaMashiach hasta el arrebatamiento. Tribulación que tenemos hasta hoy, cristianos muriendo en China, en la India, en muchísimos lugares. Nosotros tenemos un privilegio muy grande de sentarnos acá, salir por internet, que el mundo entero nos vea, que algunos hermanitos nos digan malditos, que están en maldición, falsa doctrina, pero que no vayamos presos. No nos pasa nada, nadie nos toca la puerta para llevarnos presos, pero hay quien está en la tribulación. Luego, la abominación desoladora, el templo de Jerusalén, ese Señor que va a venir después de una guerra terrible en Israel, eso se lo añadí yo, lo de la guerra, yo creo que así es como va a suceder, y va a salvar, va a ser el salvador del mundo, va a firmar un contrato de paz entre Israel y Palestina, va a levantar el tercer templo de Israel, pero en algún momento, según el libro de Daniel, va a traicionar el pacto y va a cometer un hecho que el libro de Daniel y segundo de Tesalonicenses narran como la abominación desoladora, sentándose en el templo, en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Allí va a comenzar la gran tribulación, que no es la ira de Dios, es el resultado de habernos gobernado separados de Dios, y hasta ahí nos ha llevado nuestra desobediencia. Este hombre va a perseguir a los que tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach y guardan los mandamientos de Dios. Los que no guardan mandamientos y los que no tienen el testimonio de Yeshua, testimonio es vivir como Él vivió, no se preocupe, usted no va a ser perseguido, usted va a ser engañado. No tenga problema con la gran tribulación, preocúpese después, cuando la iglesia sea arrebatada y sean sellados los 144,000. Porque entonces sí vendrá la ira de Dios, que es cuando nuestras oraciones, un ángel toma nuestras oraciones, la mezcla en incienso, esa es la sexta trompeta, el sexto sello, la derrama frente al altar de Dios y nuestras oraciones suben delante de la presencia del Eterno y Él envía su juicio, que no es la gran tribulación. La gran tribulación es la maldad de los hombres gobernados sin Dios. El juicio es el juicio justo de Dios. Él había retenido su enojo, retenido su juicio hasta la plenitud de los gentiles. Los evangélicos lo conocen como la dispensación de la gracia. Y automáticamente somos tomados al cielo y estamos en un mar de vidrio mezclado con fuego, mientras la ira de Dios acontece sobre la tierra. 7 toques de trompetas con 7 copas de ira que son su culminación para que descendamos con el Señor y entremos al milenio de Dios. El milenio son 1000 años en lo que va a reinar el Señor Jesucristo y nosotros desde Jerusalén. Ahí serán las bodas del Cordero. Según el libro de Apocalipsis, si usted prestó atención, después de esto, nuevamente Satanás, que había sido solo encadenado, será suelto. Irá nuevamente a engañar los que quedaron después del milenio, personas que todavía quieren rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. Le llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, maldición a lo que es santo, lo que es pagano le llaman bendición. Todavía van a haber personas así. Los va a engañar, van a venir contra el Señor y sus ejércitos, pero fuego descenderá del cielo y los consumirá. Y reinaremos con Él para siempre. Entonces tenemos el juicio, se me olvidó poner en el lugar correcto el juicio ante el gran trono blanco. Pero eso lo vamos a tocar hoy. Esa es la cronología que hemos estudiado. Apocalipsis se repite 3 veces. Mateo es tribulación, gran tribulación y arrebatamiento. Los 6 sellos y las 7 trompetas es Apocalipsis a grosso modo. Después con el capítulo 12 empieza a contarse con más detalle y cada detalle es la explicación con más profundidad
de lo primero que habíamos aprendido. Apocalipsis capítulo 12, los detalles. Y esta es la parte que usted estaba esperando porque usted quería saber quién era la bestia y las cabezas y quiénes son los reyes y quién es el anticristo y qué es lo que es la marca de la bestia. Y yo le digo desde ahora que yo no le voy a decir tantas cosas. Yo le voy a decir lo que le puedo probar con la Biblia. Mis opiniones, que por supuesto tengo, yo las comparto en círculos más cerrados para que no me devoren vivo los escarnecedores, ¿ok? La gente que pasó por demasiados institutos bíblicos y que es muy inteligente, ¿ok? Yo, como esto es público, tengo que tener cuidado. Vamos a leer, dice Apocalipsis capítulo 12, que el Señor nos ayude. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es Israel. La mujer siempre representa a Israel. No siempre, pero esta mujer que tiene una corona de 7 estrellas, que además, para no leer tanto, se lo voy a decir porque esto yo lo tengo en la memoria, en el corazón. El capítulo 12, como ya habíamos aprendido, nos dice que la historia de Israel comienza con el anuncio de que nacería Yeshua HaMashiach. ¿De quién nacería? De Israel, porque la salvación viene de los judíos. Y automáticamente dice que hay un dragón, escarlata, que quiere devorar al hijo de esta mujer, que es Yeshua HaMashiach, y ella es Israel. En eso nadie tiene duda, eso nadie lo discute. Si usted se topa por ahí algún erudito que lo anda discutiendo, ore por él. En esta parte nadie tiene duda. Dice que el dragón no pudo devorar a su hijo porque fue tomado para Dios y para su reino. Sabemos que Yahshua HaMashiach reina y sabemos que lo intentó matar muchas veces. Por eso Herodes mató tantos niños tratando de matar a Yeshua cuando era un bebé. Y dice que el dragón salió tras la mujer, por eso sabemos que el pueblo de Israel ha sido perseguido durante todo el tiempo. Fue esclavizado en Egipto. En el libro de Esther usted ve como el malvado Amán, sea su nombre y el espíritu cobró en él, que es el del anticristo, borrado para siempre. Intentó destruir al pueblo de Israel. Así usted después vio en la Segunda Guerra Mundial cómo intentaron destruir, borrar a ese pueblo de la faz de la tierra, los nazis. Cómo en los países comunistas se establecieron los pogromos, que eran lugares para tener los judíos recluidos allí. Eso es lo que ha hecho Hasatán. Soltó un río de su boca. Recuerde que aprendimos lo que eran las cabezas, los cuernos, el río, todo eso está en sus notas. El río son pueblos que van detrás del pueblo de Israel para destruirlo, naciones que se levantan en contra de él. Y cuando no pudo destruir a ese pueblo, dice que se fue a destruir a la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Debería ser lo que usted llama la iglesia, debería ser. Pero si no guardan los mandamientos, no son la descendencia de la mujer, son la descendencia de la iglesia de Roma. Si sus padres son Justino Martín, John Calvin, Martín Lutero, esa no es la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer son los que tienen como fundamento la piedra angular que es Cristo y la base los apóstoles, que es el fundamento. Por eso dice la descendencia de ella, y ella es Israel. ¿Ok? Así que son los que están inscritos en el libro de la vida, que han aceptado a Yeshua HaMashiach como su Señor, de cualquier denominación y de cualquier lugar. Dios los conoce. Detalles. ¿Quién es esta bestia? El dragón escarlata sabemos que es Satán, porque lo estudiamos el viernes pasado. El dragón escarlata, quien es el diablo y Satanás, el Señor lo reprenda. Pero vamos a ver las cabezas, vamos a ver los cuernos. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. ¿Recuerda qué fue lo que dijimos que eran las cabezas? Las cabezas eran reyes o imperios. Y 10 cuernos. Dijimos que los cuernos, lo dice Apocalipsis, son gobernantes que recibirán poder por 1 hora en el mundo. Sabemos que estos 10 cuernos no han aparecido. Estos 10 gobernantes no han aparecido porque serán reyes, o no reyes, sino serán gobernantes que el nuevo orden mundial que se está formando, ya los voy a entrar en contexto, los pondrá a dirigir el mundo por 1 hora. Cuando usted vea que hay 10 hombres tomando decisiones sobre el mundo, un mundo con muy pocas fronteras, dividido en regiones, sepa que ha llegado el momento de que las palabras finales del libro de Apocalipsis se cumplan.
¿Ok? Los 7 cuernos son 7 imperios. Los 10 cuernos son 10 reyes que tomarán control sobre el mundo por una hora. Eso ya lo aprendimos en las otras clases. Si volvemos sobre lo mismo, no podemos avanzar. Y en sus cabezas 7 diademas. Estas diademas dijimos que era autoridad. Es poderío. Y con su cola arrastraba y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. No sé si Yanni o alguien quiere venir, que dejaron un teléfono aquí sonando. Pueden venir a recogerlo, por favor. Esta tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles caídos, que cayeron con Hasatán. Esos ángeles caídos. Dice que se paró frente a la mujer que la mujer estaba para dar a luz, y pasó lo que yo le expliqué. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son estos reyes? ¿Cómo sabemos quiénes son estas cabezas? Si estas cabezas son imperios y estos reyes son gobernantes, entonces, y este dragón quería devorar la mujer que es Israel, es muy fácil entender que estos reyes son todas las naciones que se han levantado desde el principio del mundo contra el pueblo de Israel. ¿Quiénes atacaron al pueblo de Israel desde que fue nación? Porque estuvieron en Egipto, pero no eran Israel todavía. Eran la descendencia de Jacob con las 12 tribus. Pero desde que son nación, desde que poseyeron Canaán, desde que entraron a la tierra prometida, el primer pueblo que sabemos que destruyó el templo de Jerusalén fueron los babilonios. ¿Verdad? ¿No fue Babilonia? Bueno, ahí tiene usted la primera cabeza. Este dragón que tiene 7 cabezas, que quería devorar la mujer, que las cabezas son reyes. Ya sabemos que Babilonia, en el año, no tengo el dato exacto, puede que me equivoque, pero Babilonia fue imperio desde el año 539 al 605. Y por la desobediencia del pueblo de Dios, Babilonia sitió Jerusalén durante un año y la venció por la hambruna. La sometió, le puso un impuesto muy grande. El pueblo de Dios se rebela contra el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia regresa y destruye al pueblo de Dios. Destruye el reino de Judá, destruye Jerusalén, se lleva cautivo personas. Ahí se lleva a Daniel. Si usted quiere leer sobre esto, puede leer Segunda de Reyes, puede leer el libro de Jeremías, que fue el que profetizó en este tiempo. Así que una de esas cabezas de ese dragón es Babilonia. Del 539 al 605, Babilonia destruyó el reino de Judá. Dios lo envió por su desobediencia. Alrededor, digamos que, no puedo decir, no estoy seguro cuántas personas fueron deportadas. Antes tenía el número, pero se me olvidó. Pero muchísimas personas fueron deportadas a Babilonia. Y el remanente que quedó después huyó a Egipto, según el libro de Jeremías. Y allá en Egipto, según lo había profetizado el Señor a través del profeta Jeremías, murieron por la espada y por el hambre. Si usted no lo sabía, no está en la Biblia. Cada vez que yo digo algo que no está en la Biblia, lo aclaro. Pero la ley, es decir, la historia, la tradición oral dice que Jeremías murió apedreado por el pueblo de Dios en Egipto. Lo apedrearon. Ese fue el pago que le dieron al profeta por decir la verdad y por hablar lo que Dios le decía. Por eso usted no se sorprenda si le llaman maldición, si le llaman maldito. Todos los profetas, todos los que profetizaron, todos los que enseñaron antes de usted, los miraron como bichos raros. A Elías lo humillaban, a Eliseo lo maldecían hasta los niños, porque nadie que tú le digas la verdad la quiere recibir. Las personas quieren religión, quieren libertad. Así que usted no se sienta mal. Pero eso solo fue un dato. Una de las cabezas, Babilonia. Pero después de Babilonia, ¿qué sucede? El pueblo está en la deportación. Daniel está orando. Han pasado 70 años. Daniel ora al Eterno. El Eterno le da unas revelaciones lindísimas. El Eterno es quien le dice lo de la abominación desoladora. El Eterno le muestra además las visiones en el río del macho cabrío. Le dice 70 semanas están dispuestas sobre tu pueblo, sobre la ciudad santa, para quitar el pecado, para traer la justicia perdurable. Yo no he querido hablarle a usted de la semana 70 de Daniel, para no confundir el tema, pero usted lo puede leer, le puede pedir al Espíritu Santo que se lo muestre. Y en el año 538 sucede algo, y es que el imperio babilonio llega a su decadencia, porque el Eterno quita
y pone reyes en su tiempo. Y se levanta Ciro, rey de Persia, si usted ha visto las películas, o si le gusta la historia. Y en el reinado de Ciro, rey de Persia, pone el Señor en el corazón de Ciro que el pueblo regrese a Jerusalén. 50,000 judíos emprendieron el regreso a Israel, dirigidos por Zorobabel, el administrador, que empiezan la construcción del segundo templo. Lea el libro de Ageo, lea el libro de Nehemías. Empiezan la construcción del segundo templo. Ese templo se construye en tiempos angustiosos y precisamente la segunda cabeza es el imperio persa. Es decir, el segundo imperio, la segunda cabeza que Hasatán ha usado para atacar a Israel, que es la mujer, es el imperio persa. Desde el 539 hasta 331 al 539 a.C., con la reconstrucción del segundo templo. La tercera cabeza es el imperio griego, porque este segundo templo no va a volver a ser destruido hasta que venga el imperio romano. Y los griegos, al mando de Alejandro Magno, el grande, el macedonio, Alejandro II, Alejandro III de Macedonia, hijo de Felipe II, se levanta como un imperio, un ejército terrible y derrota a los persas. Derrota a los persas y ahora la tercera cabeza de este monstruo es el imperio griego, los griegos. Ahora viene la cultura helénica, ahora vienen los gimnasios, el arte, la belleza, el cuerpo. Ahora viene la ciencia, el pensar, el razonamiento, todas estas costumbres que después también los romanos absorbieron muy rápido de la libertad sexual, de los muchos dioses. ¿Qué pasa durante el tiempo de Alejandro Magno? Alejandro, que controla casi todo el mundo civilizado, fue el primero que habló del término ecumenismo, que usted oyó al Papa hablar de ecumenismo, una sola religión, un solo sistema de educación, porque este espíritu del anticristo, claro que está activo y se va a manifestar cuando se ha quitado del medio, dice Pablo, lo que estorba. ¿Ok? Todavía no se ha manifestado, pero él está trabajando. Por eso el Papa habló de ecumenismo. Ecumenismo quiere decir que hay un solo Dios sin carácter. Puede ser Alá, puede ser Jehová, puede ser Buda, aunque Buda no es un Dios, es un título, pero para que usted entienda, puede ser cualquier cosa. Y las religiones son mecanismos de llegar a él. No importa que usted lea el Corán y Alá te diga que el camino del yihad, de la yihad, quiere decir que si tu vecino no es musulmán, le piques la cabeza. Y que leas la Biblia y Yeshua HaMashiach te diga, ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa que en el carácter sean dos dioses completamente distintos, aunque el nombre sea igual, Dios, pero con un carácter completamente distinto. ¿Cómo un Dios te va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo? El otro te va a decir, si tu vecino no me adora, decapítalo. No es la misma persona, tendrán el mismo nombre, pero no es la misma persona. Bueno, el ecumenismo ignora todo esto y dice que Dios es un árbol y que las raíces están conectadas y que nosotros podemos alcanzarlo a través de cualquier rama. Pero esta idea satánica la inventó Alejandro Magno con la idea del ecumenis. ¿Qué era lo que era el ecumenis? Él quería crear 6 ciudades que se llamarían Alejandrías. Estas ciudades solo persistió la Alejandría en Egipto. Usted oyó de la biblioteca de Alejandría y todas estas cosas. Pero él quería 6 ciudades que gobernaran todo el mundo, con una sola religión, un solo ejército, una sola mentalidad, que fuera la cultura helénica. Y él le llamó ecumenis. Y como estos papas y estas personas de hoy que le sirven al espíritu del anticristo, realmente no tienen mucha imaginación, no pudieron cambiarle el nombre y le pusieron ecumenismo. Entonces no entiendo cómo esperan que uno no se dé cuenta de detalles tan simples. ¿Ok? Si usted quiere saber dónde dice esto de ecumenis, usted puede leer a Flavio Josefo. Flavio Josefo del año 321 al 47, página 11. Y usted puede leer ahí Flavio Josefo explica todas estas cosas. El orden mundial que quería crear Alejandro Magno con las 6 Alejandrías. De hecho, si le gusta la historia, le digo que en este momento, en esta tercera cabeza de este monstruo, este imperio griego, que tomó control del mundo entero y por supuesto también
tomó control de Israel, fue cuando se creó la Septuaginta, la Biblia traducida al griego. Porque al principio había como una unidad y Grecia quería absorber todas las culturas, aprender de todos y que todos se convirtieran a ella. Y obligaron a 70 rabinos a que escribieran la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego. Ptolomeo II, en el año 250 a.C., hizo que estos 70 rabinos hicieran esta traducción. Hay ciertas cosas, ciertos errores en la Septuaginta que estos rabinos lo hicieron adrede para salvaguardar algunos secretos. Pero ese no es el tema de hoy y eso toca algunos callos de personas que estudian y que saben de lo que estoy hablando. Los que no saben, no se preocupen, quédense tranquilos, irán aprendiendo con el tiempo. La helenización del judaísmo fue un problema grave porque muchos judíos ya no querían guardar la ley, ya no querían circuncidarse, que era el mecanismo del pacto que tenían ellos antes que viniera Mashiach. Ya, gracias al Eterno, no hay necesidad de circuncidarse. Muchos hicieron reconstrucción sobre el glande del pene para tratar de volver a poner lo que cubría, la piel que cubría el glande. Imagínense en aquel tiempo, sin mucho desarrollo científico, tomando un pedazo de piel de otro lado, insertándolo allí, cosas terribles, porque a los gimnasios se iba desnudo, a los baños públicos se iba desnudo, y ya empieza este antisemitismo de que es una vergüenza ser judío, de que es una vergüenza estar circuncidado, de que tienen que abrirse a una cultura de deportes, a la cultura de la competencia. Aquí empieza a chocar el pensamiento occidental con el pensamiento oriental. Un día les hablaré de eso, pero quiero cubrir, mira, ya se me ha ido 26 minutos, no he dicho nada. Quiero cubrir mucho. Bueno, entonces, en este tiempo se levantó el loco Epífanes. Antíoco el loco Epífanes. ¿Qué hizo Antíoco el loco Epífanes? Antíoco el loco Epífanes. Epífanes, yo sé que usted está pensando en Epifanía, pero viene de divino, de exaltado. ¿Okay? Él quiso destruir el pueblo de Israel. El anticristo encontró en él alguien a quien usar para destruir el pueblo de Israel. Y el loco Epífanes desacró el templo, mató un cerdo en el altar del templo, puso una estatua pagana en el templo, persiguió a los judíos, los buscaba por las ciudades con puerco, carne de puerco, que está prohibido según la ley kosher, dice que son animales impuros, y le decía que si no comían puerco los mataba, y le mataba a los hijos, a las personas, por no comer puerco. Los persiguió de una manera terrible, y sucedió algo, se levantó un héroe. Esos son mis héroes. Mis héroes no son Calvino ni Lutero, mis héroes no son Justino Mártir, esos que la iglesia evangélica dice son sus padres, serán los padres de ellos, pero no son mis padres. Mis padres naturales son José Luis Mazó y Berta Lastre. El Eterno los bendiga y los convierta y les dé esperanza y puedan tener parte en el mundo por venir junto conmigo. Pero mis padres espirituales son Abraham, Isaac y Jacob. Mis padres espirituales son los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Mashiach. No tengo otros padres ni nadie más a quien imitar. Y aquí se levantó un héroe judío, Netanyahu. Por eso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ese apellido no es de familia. Él se lo cambió en honor a este señor. Este señor era un patriarca del clan de los Asmoneos. Y este señor, a la voz de los que estén con Dios o los que estén a favor de Dios, que me sigan, se levantó en contra del ejército más grande que había en ese momento. Un batallón, se cree que tenía 47,000 soldados profesionales. Él y sus hijos se levantaron en contra de este ejército. De aquí vino la palabra macabeo, los macabí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían escrito en sus escudos, los macabí, que quiere decir Mikamoja Bealin Hashem, ¿quién como tú Hashem entre los poderosos? Macabí, son el lema era ese, y las iniciales decían Macabí. Eran 6,000, eran 5,000 personas, no tengo el número, perdóneme si me equivoco, era alrededor de 6,000 contra 47,000. 6,000 campesinos, obreros, sacerdotes contra 47,000 soldados profesionales, y el Eterno les dio la victoria. Ese es el milagro de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta de los judíos, no es una fiesta del Señor.
porque ustedes le han mentido mucho, pero yo voy a ir corrigiendo eso poco a poco. Le han dicho que la fiesta de los judíos y lo han puesto todo en el mismo saco. Y le han dicho que la ley está bajo maldición y lo han puesto todo bajo el mismo saco. Vamos a aprender para que ustedes no lo engañen más. ¿Ok? Hanukkah es una fiesta de los judíos. No es de las fiestas del Señor. Es de los judíos, es precisamente por la victoria de los macabeos. Yahshua HaMashiach la celebró. La fiesta subió a la fiesta de la dedicación. Es la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Además, el Eterno, después que ellos vencieron, tomaron el templo, lo limpiaron, encendieron el candelabro de 7 brazos, la menorá, tenían aceite para un día y necesitaban 7 días para preparar el aceite ceremonial. Y la menorá estuvo encendida 8 días con el aceite de uno. Ese es el milagro de Hanukkah, por eso Hanukkah se celebra durante 8 días y vamos encendiendo velas. Es una celebración muy bonita. No es una fiesta del Señor, es de los judíos. En mi casa se celebra, por supuesto. ¿Cómo voy yo a celebrar 25 de diciembre, el cumpleaños de Tamuz, sabiendo que primera Lucas, capítulo 1, versículo 26, me dice que en el 6º mes el ángel visitó a Miriam, le dijo que quedaría embarazada. 9 meses después, en el 3er mes, está la fiesta de Pentecostés, en el calendario hebreo, por supuesto. Pentecostés, cuando Dios descendió sobre el Sinaí y tocó el monte, cuando vino el Espíritu Santo, por supuesto que ahí también nació Yeshua. Lucas, capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo voy yo a celebrar el cumpleaños de Tamuz el 25 de diciembre, sabiendo cuándo aproximadamente mi Señor nació y la fiesta que coincide con ese mes, y no voy a celebrar un milagro que Dios hizo? Por supuesto que yo voy a celebrar lo que tiene virtud y lo que me representa y lo que representa el carácter de mi Dios. Dios le dio a los pocos la victoria sobre los muchos. Y después hizo un milagro en el templo. Eso es lo que se celebra en mi casa y eso es por lo que nosotros vivimos. Esa es nuestra identidad y esa es la cultura que hemos asumido. Pero no le puedo decir que es una fiesta del Eterno, es una fiesta de los judíos, como Purim es una fiesta de los judíos, como la fiesta del aceite, como la fiesta de la madera, como el resto de las fiestas que ellos celebran. ¿Ok? Se lo quería dar como dato histórico únicamente. La 4ª cabeza. ¿Cuál fue el otro imperio que se levantó después del imperio griego y también sometió al pueblo judío? Recuerde que esta serpiente, este dragón escarlata, tenía 7 cabezas. Y con esas 7 cabezas es con las que él atacaba a la mujer, que es Israel, y con la que van a atacar a los descendientes de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yahshua HaMashiach. Pues todo el mundo sabe que después del imperio helénico de los griegos, vino el imperio romano. Esta es la 4ª cabeza. El imperio romano, a la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4. Eso todos nosotros lo sabemos. Se dividió entre el reino de Egipto, que le tocó a Ptolomeo. Creo que era el imperio o el reino ptolomaico, no sé si lo dije bien, pero Ptolomeo se quedó con esa región de Egipto. El imperio seleucida de Seleuco, el reino de Asia Menor lo tomó Lisímaco, Estos son 4 generales. Y Casandro, que se quedó con Macedonia y lo otro que quedaba de Grecia. Estos 4 generales, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, dividieron el imperio griego, porque al morir Alejandro Magno le preguntaron ¿quién ha de heredar el imperio? Y Alejandro Magno dijo el más fuerte, porque este hombre estaba loco de remate. Un dato curioso: cuando Alejandro Magno entró a Jerusalén, el sacerdote del templo, el sumo sacerdote del templo, salió apresurado a su encuentro para que Alejandro Magno no destruyera el templo. Y cuando Alejandro Magno lo vio, se lanzó del caballo y se tiró de rodillas delante del sacerdote. Y todo el mundo se impactó y le dijo a Alejandro Magno: ¿por qué hiciste tal cosa? Eso era imposible. Alejandro Magno, educado por el filósofo más grande de su tiempo, un hombre de guerra, un hombre de estudio, un hombre de ciencia, un griego, adorando al sumo sacerdote del templo. Y escuchen lo que dijo Alejandro Magno. Eso lo dijo Flavio Josefo en Historia 324 al 71. Dijo: cada vez que salgo a la batalla, un sacerdote, un guerrero vestido como él, sale delante de mí y me da la victoria. Porque todas estas cosas han acontecido por la voluntad del Eterno, para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Así lo declaró Alejandro Magno. Y por supuesto,
Alejandro Magno no destruyó el templo, sino que fue Antíoco el loco Epífanes quien hizo todo lo que yo le expliqué. Pero estamos en la cuarta cabeza. Se dividió el reino de Alejandro Magno al morir, no dejó sucesor, dejó que todo quedara hacia el más fuerte, y el Imperio Romano tomó preeminencia sobre este desorden que tenían a los griegos. De ahí viene lo greco-romano, porque esta cultura se asimiló una con otra. Empezaron a pasar cosas. Si usted oyó hablar de los etruscos, bueno, después del último rey etrusco se levantó Julio César, digo que el más famoso de todos los emperadores romanos. Y Julio César empieza a crear una Roma distinta, y Roma pasa de república a imperio. Yo no le voy a dar clase de historia ni de política, pero para que usted sepa, si usted es un profesor y me está oyendo, entienda que yo necesito cubrir mucho porque tengo poco tiempo y tengo mucho de qué hablar y no puedo darle detalles históricos, pero quiero que sepa que estas cabezas sabemos cuáles son, porque este dragón atacaba a la mujer que es Israel. Y si usted tiene una interpretación de Apocalipsis completamente desligada de la realidad, usted es un tonto, porque entonces está siendo Dios mentiroso y me está diciendo que todo lo que ha pasado en el mundo no tiene ninguna relación con este libro. Entonces no es profecía. O usted no la entendió o Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. Ni toma al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Él es perfecto. ¿Ok? Entonces sabemos que estos imperios son los que han sometido a Israel y son los que lo han tomado por la fuerza, muchas veces los que han destruido el templo en otras ocasiones y los que han querido borrarlo de la faz de la tierra. El Imperio Romano, todos saben que se sucedieron muchos emperadores. Todo el mundo sabe lo que aconteció. En ese tiempo vino Yahshua HaMashiach, nació. Habían algunos de estos reyes etruscos, griegos, mezclados, que se habían asimilado al Imperio Romano y estaban frente a algunas provincias. Y nace Yahshua HaMashiach, comienza el Evangelio como nosotros lo conocemos desde su nacimiento. Y sucede algo. Él muere, resucita a las 72 horas, con 3 días y 3 noches, se sienta a la diestra del Padre. Los discípulos son perseguidos, pero el pueblo de Israel, que fue endurecido en parte, no acepta una parte del pueblo de Israel, porque otra parte sí. Toda la iglesia, por años, fue una iglesia judía, no había gentiles. El primer gentil que se convierte, lo convierte Pedro, y porque el Señor lo envía en casa de Cornelio. Pero los que se convierten en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, son todos judíos piadosos de todas partes que los oían hablar en sus propias lenguas. No hay ningún gentil. Cuando se convierte el primer gentil, el primero, llaman a Pedro al concilio de Jerusalén y le preguntan: ¿por qué bautizaste a esos gentiles? Y él le dice: ¿cómo voy yo a retener el bautismo del agua sobre los que ha venido el Espíritu Santo como sobre nosotros la primera vez? Entonces ya usted sabe que ese fue el primer gentil que se convirtió. Mientras tanto no había ningún gentil. La iglesia primera eran judíos, con los mandamientos, con todo, con el Shabbat. Así vivía la iglesia. Después del concilio de Jerusalén se empiezan a añadir los gentiles a la iglesia. El primero fue Cornelio y los que estaban en su casa. Y entonces Pablo y Pedro llegan a un consenso y Pedro le dice: yo le predico a los de la circuncisión, tú ve a los de la no circuncisión. En el concilio de Jerusalén se recoge que usted no tiene ni que guardar el Shabbat, usted no tiene que comer kosher, usted no tiene que guardar la fiesta, usted no tiene que diezmar. A usted le han dicho que el Shabbat es maldición, pero tráeme el diezmo, pero es una falta de respeto. Eso es una hipocresía del que se lo dijo, porque el diezmo está registrado bajo la ley. Yo sé que a usted le dicen que es que Abraham diezmó sin ley, pero Abraham no diezmó de su dinero, Abraham diezmó de la victoria sobre los reyes. Abraham le dijo a los reyes de Sodoma y Gomorra: de lo que es de ustedes no tomaré nada, para que no digan enriquecí a Abraham, sino que tomaré únicamente las almas, el botín de guerra de los hombres, y no tocaré nada más. Pero vino Melquisedec, que bendijo a Abraham con vino y pan, que no es Jesucristo, es una cristofonía, una representación de Cristo, porque era rey y sacerdote, y él le dio el diezmo del botín. Abraham no diezmó de su dinero, una vez y de una victoria. Pablo dice bien claro que la iglesia, cada cual ponga aparte algo, según haya prosperado, según sienta en su corazón, y lo traiga el primer día de la semana. A usted le dicen que si no diezma le roba a Dios, pero eso es mentira, eso es para robarle a usted. Eso no es cierto. El diezmo está bajo la ley. El diezmo vino
cuando Jacob le prometió el diezmo a Dios, en camino a casa de la familia de su madre, cuando iba huyendo de su hermano Saúl, le dijo en Betel: si me prosperas, te voy a dar el 10% de todo. Por eso Dios exige: hijos de Jacob, ¿hasta cuándo me han de robar? ¿En qué te hemos robado? Vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí, abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde. Eso se lo sabe todo el mundo. Ahora, el concilio de Jerusalén dijo que usted no tenía que hacer nada, ni Shabbat, ni fiesta, ni diezmar, nada. Porque además la iglesia primitiva lo tenía todo en común, no habían necesitado, porque el que tenía 2 pares de zapatos le daba uno al que no tenía. De hecho dice que José, un levita, que había templo, porque no se puede diezmar sin templo. Si no hay templo no se puede diezmar. El templo hay que llevarlo al alfolí. ¿Okay? Un día le hablaremos del diezmo para que no lo engañen más. Para que usted sepa que usted tiene autorizado por el concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos a dar según sienta en su corazón y según haya prosperado, porque Dios bendice al dador alegre. Abraham no diezmó de su dinero. Y el diezmo lo prometió Jacob. ¿Ok? Y sin diezmo y sin templo no se puede diezmar. Y este José, que era levita, dice que que él recibía los diezmos, dice que vendió todo lo que tenía, lo puso a los pies de los apóstoles y vivió en comunidad. Si ellos lo tenían todo en común, no había necesidad de diezmar, por supuesto. Hoy yo no le recomiendo que usted venda nada y le dé nada al pastor, porque posiblemente el pastor lo que se compra es una casa más grande y usted se quede sin casa. Pero ayude a su hermano necesitado. Si lo ve sin zapato, ayúdelo, porque así vivía la iglesia. Y los pastores les recomiendo que si quieren ser usados y dejar la mediocridad en que está viviendo la iglesia hoy, que no hay señales, no hay milagros, no hay prodigio, no hay testimonio, bueno, empieza a vivir por fe. Dígale la verdad a la gente que no tiene que diezmar obligado. Dígale que dé según sienta en su corazón y según haya prosperado. Porque eso es lo que dice Pablo. El concilio de Jerusalén estipuló que usted no tenía que hacer nada excepto 4 cosas. Abstenerse de animales ahogados y de sangre, que es lo mismo. Porque los animales ahogados retienen la sangre, la carne absorbe toda la sangre, se llena de moretones. Inmoralidades sexuales y la idolatría. Si usted lo lee en el libro de los Hechos, va a decir fornicación. Pero es fornicación, adulterio, masturbación, todas las inmoralidades sexuales. Lo que pasa es que las traducciones a veces no interpretan correctamente la palabra. Animales ahogados y sangre, que es lo mismo, inmoralidades sexuales e idolatría. Esas 4 cosas. El concilio de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos dijeron: no pondremos ninguna carga sobre los gentiles. Pablo, que guardaba toda la fiesta, porque era judío, la iglesia original es judía, Pablo mismo dice en una ocasión: subiré a Jerusalén porque conviene que yo guarde la fiesta que viene. Y los ancianos le dicen: aquí hay unos varones que tienen hecho voto, ve y págale el sacrificio de los animales, que era caro, había que pagar los animales, para que sepan que tú guardas Torah, porque andan diciendo que tú andas enseñando que no se guarde la Torah. Pablo dice: ok, ahí es cuando prenden a Pablo en el templo. Por esta razón lo prenden, que el Espíritu Santo le había dicho: no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y él dijo: no tengo miedo a morir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y le dicen los ancianos: ve y paga los votos de estos varones, pero a los gentiles le hemos dicho que no guarden nada de esto. Usted no tiene ninguna obligación de hacer nada, ni de diezmar, ni de Shabbat, de nada. Su única obligación es no comer sangre ni animales ahogados, abstenerse de inmoralidad sexual y de idolatría. Ahora usted me dirá: José, pero ¿qué tipo de religión es esa? Ninguna. Eso no hay relación con Dios ninguna. ¿Por qué nos hicieron eso nuestros padres? Porque ellos pensaban que Cristo venía pronto. Pensaban que estaba ya por venir. Y dijeron: bueno, no pongamos ninguna carga sobre los gentiles, porque al final ellos no saben comer, no se saben vestir, tienen ídolos, no saben cómo, no vamos a dejarlo entrar al templo, no vamos a dejarlo, no, están ceremonialmente impuros, déjenlo con 2 o 3 cositas y déjenlos así. De hecho, la palabra dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. No dice por mandamiento de Dios, está en el libro de los Hechos. Nos pareció bien, como diciendo: Dios no nos dijo nada, pero tenemos ese sentir, y el Espíritu Santo no nos reprendió, por lo tanto, está bien. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna carga sobre los gentiles, sino que se guarden de ahogado, sangre, inmoralidades sexuales e idolatría. Usted no tiene que hacer más nada. Ahora, si usted diezma, hace bien, porque hay una bendición en el diezmo, si lo da de corazón. Dice que el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Pero eso es una bendición para Israel y bajo la ley. Usted tiene que saber que está haciendo algo por fe, que está bajo la ley y que es para Israel. Usted al final es insertado en Israel. Esta iglesia grecorromana que existe hoy está pronta a cambiar o a quedarse estancada. Es inevitable. De aquí a 10, 15 años todo el mundo va a decir Yeshua, todo el mundo va a entender Torah, todo el mundo va a saber la verdad
Y esta iglesia va a quedar estancada por no querer entender la revelación del Eterno, por orgullo y por jactancia, lamentablemente, porque no tienen ni que cerrar las puertas, ni que convertirse al judaísmo, entender lo que es verdad y enseñárselo a la gente. Si usted guarda el Shabbat, mejor porque hay bendición. Dice Dios que es pacto perpetuo, que aceptará las oraciones, los holocaustos. Y el Shabbat no es bajo la ley. A usted le mintieron cuando le dijeron que el Shabbat estaba bajo la ley. Eso lo vamos a estudiar en la maldición de la ley, entendiendo a Pablo el próximo viernes. Porque el Shabbat se dio antes de la ley, antes del pecado, en el huerto del Edén. Creó el hombre a la mujer y al hombre y mujer los creó, lo puso en el huerto para que lo labrasen. Y descansó Dios el séptimo día. El Shabbat es antes del pecado, antes de la ley. Por eso en los 10 mandamientos no está ni la circuncisión, ni los sacrificios de animales. Y cuando llega el Shabbat, dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. No harás ningún trabajo en ese día. No está diciendo, recuerda no tener ídolos ajenos delante de mí. Recuerda no tomar mi nombre en vano. Recuerda no matar. Recuerda, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. No te inclinarás a ella. No tomarás mi nombre en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No adulterarás. No robarás. No harás falso testimonio. No codiciarás. Recuerda el Shabbat, porque ya estaba dado. El Shabbat se dio desde la fundación del mundo. Y el Shabbat se va a guardar en el mundo por venir. Dice que de luna nueva en luna nueva, Rosh Hodesh y Rosh Hodesh, de Sukkot en Sukkot, una fiesta que ya casi la tenemos cerca, y de Shabbat en Shabbat irán a Jerusalén a adorar al rey. Y si la familia de Egipto no va, no lloverá sobre su tierra. Es decir, el Shabbat es antes del pecado, antes de la ley, y va a estar en el mundo por venir. Pero todo eso lo vamos a estudiar con calma. Esto nada más para abrirle a usted el apetito, para que usted vea cuántas mentiras le han dicho. Entonces, durante este imperio romano, que surge todo este mecanismo que usted llama iglesia y todas estas cosas, la iglesia católica romana, la iglesia de los patriarcas ortodoxos, la de Rumania, la de Rusia, de ahí sale de la iglesia romana en el siglo XVII, sale la iglesia evangélica y todos sus derivados después, tú sabes, los mormones, los testigos de Jehová, todas estas cosas, nacen de esa teología, de ese pensamiento católico con Lutero. Pero vamos con calma. Entonces sabemos que esta cuarta cabeza, dijimos que era el imperio romano. Este imperio romano, que se volvió imperio con Julio César, pero era república, y no vamos a hablar de ese tema en específico, también sometió al pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios fue endurecido en parte y no aceptó al Mashiach, porque había una iglesia judía y después empezó a asimilar a los gentiles, sucedió algo, que se levantó un señor que se llamó Bar Kokhba, o el hijo de la estrella, Shimon Bar Kokhai, o no me recuerdo bien la pronunciación de esos nombres, dijo que era el Mesías. Y un rabino muy importante de Israel, un maestro, lo ungió Mesías. Israel se levantó en armas contra Roma diciendo, tenemos el verdadero Mesías. ¿Y qué pasó? Pasó que Tito, un general romano, sitió Jerusalén en el año 70 y tomó la ciudad por la rebelión de Bar Kokhba. ¿Qué le había dicho Yahshua HaMashiach a sus discípulos en Mateo? Cuando vean Jerusalén rodeada de monte, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, huyan a los montes. Eso fue lo que pasó. Los cristianos, como usted lo conoce, huyeron a los montes. Roma sometió a los que decían que Bar Kokhba era el Mesías y tomó Jerusalén y destruyó el segundo templo. El segundo templo que habían comenzado a reconstruir Zorobabel, Ageo, que Herodes había embellecido, engrandecido, es destruido. Dicen en la biblioteca de Alejandría, habían documentos que dicen que el general romano dijo, no destruyan el templo, pero era tarde, ya lo habían destruido. Pero la verdad es que lo destruyeron y hasta hoy, ahí está Jerusalén Oriental, no tenemos templo, estamos esperando el tercer templo, que es donde ha de ocurrir la abominación desoladora. ¿Qué pasó? Que cuando estos cristianos regresan de los montes, frustrados, oye, no vino Yeshua, él dijo que iba a venir cuando ven a Jerusalén rodeada de montes. Sí, pero no hubo abominación desoladora. Eso no sucedió, es la parte que ellos no entendieron. Los otros judíos que se quedaron le dijeron, ustedes son unos traidores. Mira cómo salieron huyendo mientras estábamos en guerra y no aceptaron nunca más a los judíos que creían en Yeshua en la sinagoga. Y en la Midá hay unas bendiciones, 18 bendiciones,
que se hacen, son maravillosas, de los salmos, y ellos le añadieron una 19, que era en contra de los cristianos, de los que creían que Yeshua era Hamashiach, maldiciéndolos como herejes e idólatras. Entonces, cada vez que estaban en la sinagoga, que era donde iba la iglesia primitiva, no había Nuevo Testamento, no había templo, nada de eso. Eso lo aprendimos con Roma, ¿ok? Que ellos decían la bendición, no podían decir la 19, porque la 19 maldecía a los que creían en Mashiach indirectamente, en Yeshua. Y entonces los expulsaban de la sinagoga. Ahí comenzó el divorcio de la iglesia de Yeshua para separarse de su raíz judía y quedarse los gentiles sin religión, sin sinagoga, a su suerte, y los otros judíos por su cuenta. En todo este proceso, Jerusalén es destruida, el templo es destruido, se le cambió el nombre a Jerusalén y se le llamó Aurelia Capitalina. Imagínense. Se puso una estatua de Zeus en el monte del templo y no se le permitía a los judíos subir a Jerusalén. La iglesia en Roma se hace muy fuerte, se hace extremadamente fuerte porque no tiene contacto con sus raíces judías. Dice Historia Eclesiástica de Eusebio que los primeros 70 obispos de Jerusalén eran judíos y guardaban Shabbat. Y dice la continuación de la obra de Eusebio, estos son historiadores, aunque a usted no le guste, Sócrates el eclesiástico, dice que Sócrates el escolástico, estos nombrecitos, dice que todas las iglesias guardaban Shabbat y todas las iglesias tenían corte judío, menos la de Alejandría y menos las iglesias con esta influencia romana. En todo este proceso, la iglesia se empieza a separar. Y este imperio romano, que dijimos que era la cuarta cabeza, llega a su decadencia. No sin antes aparecer Bizancio, el imperio bizantino, Constantino, y suceden ciertos acontecimientos que estudiaremos más a detalle. Por ejemplo, cuando Constantino, él emite un edicto en el que oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio. Pero no pasa mucho tiempo y Constantino emite otro edicto y empieza a cambiar los tiempos y la ley, como dice que el anticristo haría. Y el próximo edicto dice que se guardará el domingo, la santidad del sábado se pasa al domingo, como día en honor al sol invicto. Y todos los magistrados cerrarán sus puertas, usted lo sabe, 7 de marzo del 310-317. Y ahí empieza el antisemitismo, el rechazo a los judíos, el rechazo al Shabbat y a la ley que Roma ha transmitido a sus iglesias. Ese espíritu se mantiene a través de hombres como Calvino, Justino Mártir, Martín Lutero. Ese antisemitismo se mantuvo a través de los años, causando divisiones. Cuando el imperio romano decae, el imperio romano se dividió en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. ¿Okay? Imperio romano de Oriente, imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente tenía corte bizantino y el imperio romano de Oriente tenía otras religiones, por supuesto. Estaba por ahí arriba, por Europa. Esta división debilita el imperio, lo hace débil. Cuando finalmente el imperio romano cae, el primer imperio que cae es el imperio de Occidente, que da lugar después, si usted oyó hablar de los visigodos y los ortogodos y todos estos godos, que son una pila, de ahí surgen, de las tribus germánicas, que son las que debilitan estos bárbaros al imperio romano. Pues de ese imperio romano de Occidente, entonces surge el Sacro Imperio Romano Germánico. Perdóneme que le dé tanta clase de historia, o a lo mejor usted ya se la sabía, pero es para que usted entienda que yo no me saqué esto de debajo de la manga, ni me he inventado nada. He leído mucho y me he preparado mucho para, con mucho respeto, traerle a usted la verdad. Este imperio romano cae, pero cuando este imperio romano cae, sucede algo muy interesante. Y es que el catolicismo, la iglesia católica romana de Constantino, se mantiene, como que emerge. El imperio cae, como que ha muerto, se acabó el imperio romano, pero vuelve a surgir ya no con la fuerza del hierro de la espada, más débil, como algo político, en la forma
de cómo Constantino había creado la Iglesia Católica, de quien en el siglo XVII van a venir todas las iglesias evangélicas a través de Martín Lutero, que protesta contra la venta de indulgencias y expone sus tesis en favor de una sola escritura. Y después traduce la Biblia del latín al alemán, pero ese no es el tema de hoy. Ahora, si tenemos 4 imperios, que son el babilonio, el persa, el griego, el romano, y la quinta cabeza, por supuesto, va a ser la Iglesia Católica. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, voy a herir sensibilidades, pero esa es la verdad. La Iglesia Católica es la expresión de lo que Constantino, el hombre de paja que creó Constantino, oficializando la religión, y el resultado del Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Germánico, con la caída del Imperio de Occidente. Esto es la Iglesia Católica. Es la resurrección del Imperio Romano, ya sin fuerza, sin poder, sino con fuerza política. Una fuerza política enorme. Esto es para los que han estudiado. Los que no, hermano, de verdad, póngase a leer, porque esto no es nada de ciencia ni de Biblia, esto se da en la escuela. Estaba tan mezclado con el Estado, tan mezclado con las leyes, que nada se hacía en el mundo sin consultar la Iglesia Católica. Eso lo vino a parar Napoleón. ¿Ok? Y yo puede que me equivoque en algunos términos. Usted puede corregirme en los comentarios porque estoy contando esto de memoria. Entonces, hasta ahora, ¿quién es este dragón? ¿Quiénes son estas cabezas? Babilonia, Persia, los persas, los griegos, Roma y la Iglesia Católica, que es la expresión política religiosa del Imperio Romano a través de Constantino y Bizancio. Entonces, hasta ahora tenemos 5 cabezas de esta bestia. Vamos a hablar un poquitico más del imperio de este imperio romano, de esta Iglesia Católica. ¿Qué pasó con esta Iglesia Católica? Esta Iglesia Católica, el imperio romano oriental o de Bizancio, que estaba en Europa Oriental y Asia Menor, y el imperio occidental, que estaba en Europa Occidental, donde estaban estos visigodos y estos ostrogodos que lo debilitaron. Al destruirse y Constantino oficializar el cristianismo como religión del Estado, y poner el domingo, y poner el 25 de diciembre, y cambiar el tiempo y la ley, todos esos desastres que se armaron, y hoy hay iglesias que se resisten a cambiar estas cosas que son simples, sucedió algo muy interesante. Y además curioso, una cosa que era para reírse. Este imperio, el imperio bizantino, dio lugar a la Iglesia Ortodoxa. No sé si usted sabe, usted ha visto al patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, en Grecia, en Rumanía, que tiene un vestido parecido al Papa, una barba larga. Yo he oído las predicaciones, sin ofender, pero el hombre predica igual que los evangélicos. El hombre no es evangélico porque tiene ídolos y todavía cree en la Virgen y en todas estas cosas católicas, pero sabe predicar, sabe hacer teología, sabe hacer hermenéutica. Es como ir un evangélico predicar, pero con idolatría. La Iglesia Católica sí, no sé de un solo papa ni de un solo cura que haya predicado nada conforme a la palabra de Dios. Pero esta Iglesia Ortodoxa de los patriarcas, que salió de Bizancio, de este imperio bizantino, se independiza de Roma. Tiene su papa, ellos no tienen papa, tienen un patriarca, y el papa, bueno, es el papa de Roma. Y sucede algo que a mí me da mucha gracia, se conoció como el Sismo de Oriente, como si fuera un sismo que tembló la tierra. ¿Qué es el Sismo de Oriente? Creo que en el 1054, no estoy seguro. El Papa y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan unos a otros. El Papa le dijo al Patriarca, excomulgado, te vas para el infierno. Y el Patriarca le dijo, pues yo te excomulgo a ti, tú también te vas para el infierno. Se excomulgaron unos a otros. Entonces, todavía a veces algunos hermanitos evangélicos que no han madurado diciendo, este está bajo maldición y este se va a perder. Bueno, ese espíritu lo heredaron ellos de la Iglesia Católica cuando salieron con Lutero en el siglo XVII. Por ahí más o menos. Y después del Sismo de Oriente, en el que el Papa excomulga al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa excomulga al Papa, se crea una división que existe hasta hoy. Ellos se llevan, pero no podemos decir que se llevan muy bien, ¿ok? Cada cual por su lado. Y en este siglo I, a raíz de todas estas cosas, surge por primera vez el antisemitismo que podemos medir en esta era presente. Ha habido antisemitismo y la intención de destruir el pueblo de Dios durante mucho tiempo, desde Jacob y Esaú, desde Ismael y Isaac.
Pero de este siglo I empieza un antisemitismo muy marcado. Y los padres de la iglesia, que ya le digo, los de la iglesia no son mis padres, empiezan a tener estas expresiones. Por ejemplo, déjeme, para que usted entienda, porque usted dice, José, ¿por qué tú has dicho que la quinta cabeza es el imperio, es la iglesia católica? Todos los imperios que dijiste al principio, es verdad, innegable. Se levantaron contra Israel, tomaron Israel, destruyeron Israel, algunos destruyeron el templo, otros no, quisieron destruirlo, pero la iglesia católica, hermano, mire, antes de llegar a la Inquisición y antes de llegar a las cruzadas, para que usted vea que la iglesia católica fue otro imperio que atacó fuertemente al pueblo de Dios. Déjeme leerle, me puse los espejuelos para leer y no he leído nada. Déjeme leerle, rapidito. Déjeme leerle algunas cositas del siglo I, de los que son los padres de la iglesia, para que usted entienda. El antisemitismo escondido, ese espíritu de que el Shabbat es maldición, de que está bajo la ley cuando se dio antes del pecado. Escuche, ¿de dónde viene esta ignorancia? Por ejemplo, hay un libro que se llama Diálogo con Trifo. Diálogo con Trifo, porque yo no hablo por hablar. El que quiera tener conmigo un debate público me puede llamar, ¿ok? Yo trato de evitarlo porque soy un hombre de un carácter muy fuerte, que no he sabido medirme nunca. Y como he dicho, cuando vivía sin Dios, no sabía lo que era el miedo, ni dónde vivía, ni compartí nunca lugar con Él. Ahora en el Señor temo al Señor, tengo temor del Señor. Y amo a mis hermanos por amor al Señor, ¿ok? Yo trato de evitarlo. Siempre he tenido muchos, pero muchos. Y tengo que pedir disculpas porque han terminado todo en un ánimo exaltado, ¿ok? Entonces yo trato de evitarlo, pero el que quiera entrar conmigo en debate sabe que tiene que traer bibliografía, tiene que tener conexión a internet porque voy a confirmar si lo que dice es verdad o no, porque lo que yo digo, yo lo puedo confirmar. El libro se llama Diálogo con Trifo o el diálogo de la intolerancia. Y este es Justino Mártir, un hombre antisemita, racista y perverso. Pero para las iglesias evangélicas, esto es lo que le enseñan a ellos en los institutos bíblicos. Esto es lo que da, esto es la teología, la hermenéutica que hacen, es a través de estas personas. Vamos a leer Diálogo con Trifo o Diálogo de la intolerancia de Justino Mártir del siglo I. Estos fueron los primeros que empezaron con el domingo. Y si usted lee este libro, no le va a gustar porque él no dice las iglesias del Señor se congregan el domingo, el día del Señor. Dice en el día del sol, después del día de Saturno, que es sábado. Dice, pero ¿quiénes son estos locos? Dice así Justino Mártir. La circuncisión y el Shabbat y todos los festivales fueron impuestos a los judíos por su nivel de maldad. Imagínense. Cuando el Shabbat se dio en el jardín del Edén, y el Shabbat representa a Dios con los hombres, y el Shabbat representa el milenio, y el Shabbat se va a guardar en el mundo por venir con cielo nuevo y tierra nueva. Y este perverso dice que el Shabbat es una maldición impuesta a los judíos. Para distinguirlos de las demás naciones, para que mediante estas cosas ustedes y solo ustedes los judíos sufran aflicción. Sus ciudades, es mi deseo, sean desoladas y consumidas por el fuego y no se les permita entrar en Jerusalén. Y el Shabbat fue añadido a ustedes como una marca por sus pecados y los de sus padres. Oye, los de sus padres. El pecado de Abraham, Isaac y Jacob. Imagínense. Imagínense el deseo de este hombre, la maldad que hay en la boca de este hombre y el antisemitismo que hay en su corazón. Claro que después estas iglesias, la iglesia ortodoxa de los patriarcas, la iglesia católica de los papas, no pueden, tú le dices Shabbat, le mentaste al diablo. Está bajo maldición, está bajo la ley, porque son ignorantes de la Torah, ignorantes de sus raíces, ignorantes de esta palabra. Ellos se condenan a sí mismos a vivir una vida mediocre. La Biblia dice, el justo, la oración del justo sanará al enfermo. Y tú le dices, pon la mano sobre los enfermos para que sanen. No, eso no es mi ministerio, hermano. ¿Qué ministerio? Si es la oración del justo, lo que hay que hacer es justicia. Ni eso. El Eterno en su compasión los visita, los sana, los usa para bendecir a su pueblo porque los ama. Yani, tú o alguien que venga por favor y recoge el teléfono. Es la segunda vez que lo digo, mi amor. No sé si Yani no me está oyendo, Lía, pero esta es la segunda vez que yo le pido a alguien por favor que venga y tome un teléfono que está sonando acá. No sé por qué es tan difícil. ¿O será que se quedó la conexión y yo estoy hablando solo? Por favor, escríbanme si es que... Deje ver, porque a lo mejor yo no estoy viendo aquí nada. Alguien que me diga si yo llevo rato hablando solo,
Si es que se cayó la conexión o algo. Mira, Lía, ahí está, búscalo por ahí que está sonando. Les pido disculpas, no sé cómo pasó esto. Bueno, ya otro, por favor. Gracias. Ahí está mi hija Lía, vino en auxilio. Ok. Me fui un poco del tema. Entonces, este espíritu de antisemitismo es el que se ha ido mezclando. Pero vamos a leer un poquito más. Mire lo que pasó en el primer siglo. Yo creo que voy a tener que darle Apocalipsis. Bueno, no, Apocalipsis se acaba hoy. Lo que yo no le pueda decir hoy, hermano, escudriñelo, lea, aprenda historia, suelte los institutos bíblicos y deje de pensar por otras mentes. Coja libros, coja Google, medite, escudriñe. Todo esto se le va a revelar a usted. Hoy terminamos Apocalipsis con lo que dé. Si no tengo tiempo para desarrollar más el tema, aquí lo dejamos para no ser cansón, ¿ok? Me voy a quedar a mitad, pero bueno, hay que empezar con la serie La maldición de la ley, entendiendo a Pablo. Vamos a leer a Martín Lutero. Vamos a leer a Martín Lutero en el libro Sobre los judíos y sus mentiras. Usted puede leer sobre los judíos y sus mentiras, conversación con un judío imaginario. Usted puede leer Diálogo con Trifo o el Diálogo de la intolerancia. Todas estas cosas están en internet, hermano. Usted no lo sabe porque no quiere. Dice Martín Lutero, y leo, en el 1543, los judíos son un pueblo abyecto. Si no sabe qué es abyecto, búsquelo en el diccionario, yo tuve que buscarlo. Y despreciable. Es decir, su linaje, su circuncisión y su ley deben ser consideradas sucias. Oiga esto. Porque están manchados de las heces del diablo, en los que se revuelcan como cerdos. Que sus sinagogas sean pasto del fuego, que le metan candela a la sinagoga. Que se les prohíba a los rabinos predicar. Que sus casas sean arrasadas y sus propiedades confiscadas junto con su dinero. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni protección legal alguna. Estos infectos, gusanos venenosos, deben ser preparados para perecer, para el trabajo forzado o para la expulsión definitiva. Usted se imagina todo lo que Hasatán, esta bestia que tiene 7 cabezas, ha hecho para atacar a ese pueblo. Está ahí en Apocalipsis, pero se le presenta a Juan como una figura. No sé si a usted le gusta el arte o ha ido a alguna exposición de arte. Hay un curador, el curador cura y te dice, acá el artista se recreó en esta obra expresando sus emociones más íntimas con los colores, donde él muestra su enojo. ¿Usted ha visto Guernica? Bueno, Guernica es la expresión del pintor sobre lo que pasó precisamente en Guernica, España. Pero tiene que haber un curador que se lo explique, porque si no usted por más que mire no ve nada. Solo un bulto de gente malforme ahí una arriba de otra. Bueno, esto es lo que le están mostrando a Juan. Es una obra de arte en el cielo. Es una película. Pero este dragón con estas 7 cabezas representa todos estos imperios que han perseguido, atacado y tratado de destruir a Israel. Por eso es que le doy esta narrativa de la Iglesia Católica y de Martín Lutero, Justino Mártir, para que usted entienda por qué la Iglesia Evangélica hoy dice que el Shabbat es bajo la ley, cuando el Shabbat se dio en el huerto del Edén, antes del pecado, y se va a guardar en el mundo por venir. Ellos no lo están diciendo porque lo crean, ellos lo están diciendo por un espíritu que hay en esa iglesia que se enseña en su teología, que el Señor ha pasado por alto esas ofensas, porque el Señor no toma por inocente al culpable, ni al culpable lo tomará por inocente. Las ha pasado por alto, porque sabe que ellos creen que le prestan un servicio y dicen estas cosas en ignorancia. Nosotros lo vamos a ayudar con la serie La maldición de la ley, entendiendo a Pablo. A los que quieran aprender, los que quieran ser obstinados, dice 2 Samuel que la obstinación es como pecado de idolatría. Entonces ya usted entiende por qué la Inquisición católica, por qué en la Inquisición fue tan fácil acabar con los judíos, con las brujas y con todo el mundo. Porque ya había un pensamiento antisemita establecido. Y ya se da cuenta por qué yo le digo que la Iglesia Católica es la 5ª cabeza de este dragón. Porque es la expresión política del Imperio Romano y porque también persiguió al pueblo de Israel. Todas estas cabezas tienen que haber sometido al pueblo de Israel perseguido o sojuzgado. Porque eso es lo que hace Hasatán, el dragón, tratar de destruir la mujer. Y las cabezas son imperios. Perdón, las cabezas son imperios. Ahora, si ya tenemos que los babilonios, los persas, los griegos, los romanos y la Iglesia Católica
como expresión política, religiosa del Imperio Romano. Son las primeras 5 cabezas que persiguieron al pueblo de Israel, que lo sojuzgaron, que trataron de eliminarlo. ¿Cuál es la sexta? ¿Cuál otro imperio vino después de la Iglesia Católica a intentar destruir el pueblo de Dios? Ojalá lo estuviera ustedes presencial, ojalá, para poder hacer esto participativo. Yo se lo voy a decir porque no tenemos mucho tiempo. El nazismo. José, ¿cómo que los nazis? Los nazis con el holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial. Y además, ¿por qué? Fíjese que la Iglesia Católica se hizo la de la vista gorda con el holocausto. El Papa Pío XII no tuvo una acción determinante. No se fue por los pobres, no los ayudó, no le importó. Y la Iglesia Católica en Alemania se prestó al nazismo. La Iglesia Católica en Alemania se prestó al nazismo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano de Occidente que cayó para dar lugar al Sacro Imperio Romano se había convertido en la Iglesia Católica y esas raíces estaban allí. Y los reyes descendientes de Carlomagno, de ese imperio sacro romano que tenía Alemania, Austria y Suiza, habían transmitido todas estas ideas y todo ese antisemitismo a esta iglesia y a esa cultura. Por eso tenemos una serie que se llama Cultura viene de culto, para desmitificar todas las mentiras heredadas. ¿Y qué pasa? Pasa algo terrible. El 7 de noviembre de 1938, un estudiante judío de 17 años, el nombre es, no sé decir el nombre, pero es algo así como Herschel Guspan. Yo no sé decir el nombre, me perdona. En alemán estoy muy mal. Sus padres habían sido deportados. Y este muchacho va a la embajada de París y mata a Ernst van Rath. Ya le digo, yo para el francés y el alemán, muy mal. ¿Quién era Ernst van Rath? Era un diplomático alemán del partido nazista en la embajada de París. Y este muchacho lo mata, lo asesina por gusto, porque sus padres habían sido deportados. Un niño de 17 años, quizás estaba enfermo de los nervios, quizás estaba mal de la cabeza. Y el partido nazista se aprovecha de esta situación para que ya el partido nazista había tomado control, preeminencia en Alemania sobre el Partido Comunista por un incendio que había habido en un edificio que le echaban la culpa a los comunistas. Ustedes saben, cuando ellos se tienen que imponer por la fuerza, empiezan a quemar cosas y a tirar morteros. Ustedes saben la historia del 26 de julio en Cuba, sin ofender. Si no, estudien las noches de la Centún Bomba en Cuba, y como el 26 de julio, con las mejores intenciones, ponía bomba y petardo. Esta gente queman, esta gente se ponen a la fuerza, porque el comunismo nadie nunca lo acepta de manera en elecciones democráticas. Es impuesto por la fuerza. Parece que los comunistas habían quemado algo en Alemania y ya el partido nazista había tomado preeminencia por este motivo. Dice Karen, sí se escucha, gracias Karen. Y ahora que estaba en el poder, se aprovecha de esta situación de que un joven judío, quizás con problemas mentales o lo que sea, cometió un asesinato imperdonable a un diplomático nazi, que hasta este momento no se puede decir que los nazis eran malos, era simplemente el partido nazista socialista. No habían hecho nada malo todavía. Y esto fue una cosa que no tiene justificación. Y empieza una ola de odio contra los judíos. Y la palabra pogromo empieza a tener significado. Y lo que empieza a pasar con los judíos, yo tengo por aquí unas notas, que no sé si voy a tener tiempo de decírselas, pero son tan interesantes que yo tomé estas notas, capaz que ni las encuentre. Porque lo que pasó a raíz de esto es lo que nosotros conocemos como el antisemitismo, pero manifiesto. Una cosa que no podemos explicar. Mira, sí la tengo aquí. Mire lo que pasó después de que este joven asesine a ese hombre, lo cual no tiene justificación. Después del asesinato de Ernst van Rath, diplomático del partido nazi en la embajada de París. Eso fue en 1938, más o menos. Se le conoce como el año de la radicalización. Esto sucede en Alemania y Austria. Para el 11 de noviembre de ese año, el diario de Goebbels, Goebbels, Goebbels,
Dice, todo ha ido fantásticamente bien. Vamos de un incendio en otro. Así funcionan las cosas. Se quemaron las casas de los judíos, les robaron su dinero, les robaron sus bienes, los humillaron, los maltrataron, los violaron a un pueblo entero en países distintos porque un joven que quizás o era un asesino o lo que fuera, cometió un delito. Imagínense si yo mato a un cubano y alguien dice que hay que matar a todos los cubanos por un delito que yo cometí. No lo permite el cielo. Para el 28 de octubre de 1938, Alemania expulsa a 18.000 judíos de Polonia. La noche de los cristales rotos. Esto es una cosa tremenda si usted busca todo esto. Está tomando nota y usted busca después todo esto en Google. Para marzo, los judíos no pueden poseer propiedades, ni aunque las paguen. Para junio, se incendian las sinagogas de Múnich. Se le cumplió el deseo a Martín Lutero, que las sinagogas fueran pasto del fuego. Julio, no más vendedores ambulantes. Los judíos no pueden ser vendedores ambulantes de andar por las calles. Septiembre, los doctores judíos no pueden atender pacientes arios, de la raza aria. Octubre, se le impone una J, una marca, como José, una J a los judíos, una J roja en sus pasaportes. Noviembre, los abogados judíos son degradados a asesores legales. La arianización compulsiva de los bienes judíos. Le quitaron todas sus cosas. Yo llegaba, te decía, tú eres judío, dame tu carro, tu casa, tu negocio, todo es mío porque yo soy ario. Esto lo encuentran en el archivo Yad Vashem 038966, Josef Linzer de Viera. Josef Linzer de Viera. Espérense, yo no mando inventando cosas, no tengo tiempo para inventar. Y ya estoy tan viejo que no tengo tampoco espacio en la memoria para andar creando cosas. Fíjese, el mismo diario de Goebbels, con la aprobación de Hitler, promovió las revueltas, comunicando que todo el que mate, destruya, robe a un judío no iba a ser reprimido, ni llevado a la fiscalía, ni nada. 30.000 judíos terminan en campos de concentración, 91.000 asesinados, violados, torturados, 75.000 comercios judíos saqueados. ¿Yo para qué le voy a seguir hablando de las notas que yo he tomado acá? Porque escuchar esto es triste. Es doloroso. Los niños que murieron, los ancianos, por un odio que estaba escondido y por el asesinato de un diplomático, por el delito de un judío, se intentó de nuevo destruir una nación. Por eso le digo, esos que dicen hereje, apóstata, estás en maldición, caíste de la gracia, sin entender la Biblia, en ellos no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás te va a permitir decir eso ni por ignorancia. Son palabras muy fuertes. Ellos tienen que revisarse porque el Espíritu Santo los visita, quizás son buenas personas con buenas intenciones, pero necesitan ayuda, necesitan liberación. Porque si esas personas tuvieran el marco legal, ellos también te llevan a la horca, ellos firman. Sí, no, bueno, ¿para qué violó la ley? Que lo maten, que lo manden para el campo de concentración. Y estos son expresiones del anticristo que se va a levantar. ¿Usted entiende por qué los nazis es la sexta cabeza de esta bestia? Y la séptima no ha aparecido, es el que estamos esperando, el nuevo orden mundial. Esté pendiente porque cuando yo termine de hablar estas cosas simples, yo voy a hablar de cosas más profundas. Lo que pasa es que tengo que enseñarle cuándo nació Cristo, Lucas 1:26, cuándo resucitó, el sábado a las 3 de la tarde, Yeshua versus Jesús, la resurrección. Ahí está el video en mi canal de YouTube, José Leglejá, en Facebook Aníbal Gutiérrez y en el Facebook José Luis Mazó. Tengo que enseñarle lo que es la maldición de la ley, la gracia. Tengo que enseñarle cositas de niños chiquitos. No he podido enseñar cosas profundas. Porque siendo adulto, ya pudiendo comer carne, hay que darle leche y papilla. Porque todavía están hablando de maldición y de aquello y de lo otro. Pero vamos a ir con calma. Ustedes ténganme paciencia. La séptima cabeza de esta serpiente no ha aparecido. Cuando aparezca, ese será el anticristo, que se sentará en el templo de Jerusalén con la gran tribulación. El Señor los reprenda. Todo esto que le he contado es la narración del capítulo 12, del capítulo 13 hasta el versículo 11. ¿Ok? Le he contado quién es este dragón, que es de forma figurativa, las cabezas, los cuernos. Pero ahora el capítulo 13, versículo 11 dice algo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el anticristo.
como un cordero, se hace pasar por cordero, pero habla como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Perdón, porque este es el falso profeta. Este es el falso profeta. El anticristo es la bestia que él hace que ellos adoren. ¿Ok? Este que parece cordero pero habla como dragón es el falso profeta que hace descender fuego del cielo. Dice que engaña a los moradores de la tierra, que hace señales. Y en el versículo 18 dice: he aquí sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Si yo me pongo a hablar de este número ya no da tiempo de nada y necesito una serie para el 666. Pero ¿para qué usted quiere saber? Si usted va a saber quién es él. Las iglesias andan vuelta loca, que si aquel, que si el otro. Hermano, cuando hay un templo en Jerusalén, el que se siente en el templo diciendo que es Dios, ya olvídese de eso. El 666 tiene su significado, pero vamos a pasarlo por alto. Capítulo 14 de Apocalipsis, vemos que son los 144,000. ¿Y qué pasa cada vez que vemos los 144,000 en la narrativa apocalíptica? Bueno, pues eso quiere decir que la iglesia ha sido tomada al cielo porque ha pasado por la gran tribulación. Ese es el sexto sello y eso ya lo hemos estudiado. Cada vez que usted vea los 144,000, 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, excepto la tribu de Dan, hombres, varones perfectos, vírgenes que no se halló mentira en su boca, y se quedan con una marca en la frente para que el juicio de Dios no los destruya. Por eso hay que hacer diferencia entre el juicio y la gran tribulación. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el juicio y la otra cosa es la gran tribulación. ¿Ok? Entonces el Señor, por supuesto, si va a dejar 144,000 para el juicio, Él no va a poner a su pueblo en el juicio. Primera de Corintios 5 dice, de Tesalonicenses, 5, dice que no estamos para juicio. Por eso Él los sella. Les pone un sello a estos 144,000. Si usted sigue leyendo, en el versículo 12 del capítulo 14, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y que oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando de los que van a morir en la gran tribulación, porque se están sellando los 144,000, porque viene juicio, pero nosotros estamos pasando por la gran tribulación. Al arrebatar la iglesia al cielo, estos 44,000 se quedan sellados y viene el juicio. Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluido el Shabbat. Que no se puede cocinar, que no se puede caminar, eso no es cierto. Y Yeshua nos enseñó cómo santificar ese día, pero eso no es el tema de hoy. Si usted sigue leyendo, en el capítulo 15, usted va a encontrar que ya la iglesia no está, porque ya en el capítulo 15 se empieza a hablar de juicio. Si usted quiere, capítulo 14, versículo 14, dice: miré aquí en una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube, diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Si usted quiere entender eso, busque Mateo 13:24 y va a leer la parábola del segador. Dice que el sembrador sembró buena semilla, se acostó a dormir por la noche, para el otro día cuando se levantó, ¿sí? Una parábola, ninguna semilla crece durante la noche. Dice que había cizaña junto con el trigo. Señor, ¿cómo es esto si sembramos buena semilla? El enemigo vino en la noche. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cortamos? No, porque te llevas lo bueno con lo malo. Pero en los últimos días Él mandará a sus ángeles, tomará el trigo en su granero y entonces separará la cizaña y la quemará. Esto habla del arrebatamiento, cómo Él levanta su iglesia. Esto es lo que está describiendo aquí. El ángel que viene con la hoz y toma las uvas, y el otro que viene después las pisa en el lagar de la ira de Dios. Los que se quedaron son tomados, es una simbología, no es que va a aparecer un ángel con una hoz de verdad, pero así se lo enseñaron a Juan. Son tomados para ira. Por eso dice más abajo, y del versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Versículo 19, y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y cuando él dice que vendimió las uvas y las echó en el lagar donde se pisa la uva, está hablando de la ira. Está hablando de las trompetas y de las copas de la ira. ¿Ok? 144,000 sellados, la iglesia levantada,
y la ira de Dios. No se debe confundir por el tema del ángel que metió la hoz. Eso está en Mateo 13:24, está la explicación. Versículo 15 dice las 7 plagas postreras, usted sabe, está hablando de las trompetas y las copas, que son la consumación de las trompetas. Eso lo explicamos de manera muy clara. El versículo 5 del capítulo 15 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho. Ese es el capítulo 15. Capítulo 16, las copas de la ira. Ya nosotros hablamos de las copas de la ira. Dijimos que íbamos a hablar de detalle. No voy a hablar de detalle. Lo que usted lea en las copas y en las trompetas, eso es. En el río Éufrates, en el río Éufrates. En el sol, en el sol. En el mar, en el mar. En el agua salada, en el agua salada. En el agua dulce, en el agua dulce. Con excepción que hay una trompeta que dice que salieron langostas de la tierra. Y la copa dice que los hombres del anticristo estaban todo el tiempo sufriendo por la llaga, por la úlcera. Y yo le dije que no sabía si las langostas, los demonios, iban a ser visibles o no. A lo mejor era una plaga y ellos solo veían el resultado, la pandemia, la úlcera. A lo mejor ven los demonios visibles, pero yo no puedo especular de lo que yo no sé. Entonces, capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Y si yo estoy en lo correcto, y el sello número, la cabeza número 6, es la iglesia, la cabeza número 5 es la iglesia católica. Aquí tiene que haber una descripción de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque esta gran ramera dice, capítulo 17, un poco fuera con el tiempo, pero vamos a tener paciencia, porque si no se va a quedar usted a media con Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles, el que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que las aguas son muchos pueblos. Eso ya lo establecimos en la clase pasada, de manera muy simple. Apocalipsis enseña que son los cuernos, las cabezas, las aguas, todo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Por eso le digo, tiene que ser la iglesia católica, que es la única que se ha mezclado con la política. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿A qué le llama Dios fornicación y adulterio? A la idolatría. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el diablo, llena de nombres de blasfemia, el Vicarius Christus, el representante de Cristo en la tierra, es el Papa. Esos son nombres de blasfemia. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero ya usted sabe lo que son las 7 cabezas. 7 imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, la iglesia católica misma, que resurgió de Roma, y el sexto, el nazismo, y el séptimo no sabemos, está por venir. Además, si usted tiene duda con esto, lea el libro de Daniel, la estatua que Daniel le interpretó al rey, la estatua que tenía la cabeza de oro, que era Babilonia, tenía los pechos y los brazos de bronce, que era Persia, tenía los muslos de plata, tenía el pecho, los muslos los tenía de bronce, que era Grecia, las piernas las tenía de hierro, que era Roma, y los pies de hierro mezclado con barro, porque el surgimiento de la iglesia católica como expresión religiosa y política del imperio romano ya no viene con el hierro, con la espada, con la fuerza del imperio romano, sino más débil, como el barro, pero con hierro, porque tiene autoridad. Eso está en Daniel, pero si yo me pongo a darle muchos detalles, capaz que usted se me pierda. Yo no sé cuántas neuronas usted me está sacrificando aquí, no quiero que usted se me quede después, se me babee ahí en la silla, por culpa mía, así que tenga paciencia. Estábamos en el capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre inscrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quién ha matado, después de los musulmanes, quién ha matado más cristianos? La iglesia católica. Evangélicos, judíos, los mató a todos. No tuvo la Inquisición. Imagínense que en las cruzadas, que no me dio tiempo a hablar de las cruzadas, está la cruzada de los infantes, que mandaron niños a tomar Jerusalén, a pelear contra los musulmanes, a ver si los musulmanes no le hacían frente y le entregaban Jerusalén. Masacraron a todos los niños, diciendo a la familia que iban al cielo y que todos los pecados eran perdonados. La de Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño dijo: ¿por qué ir a Tierra Santa a tomar Jerusalén, a matar a los musulmanes?
si tenemos entre nosotros los judíos que mataron a nuestro Señor? Acabaron ahí primero con los judíos. Por eso le digo, el quinto imperio es la Iglesia Católica. Sé que estaba embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Versículo 6. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. ¿Ok? Y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Recuerde, tenga eso presente. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Hay 2 ciudades en el mundo que están sobre 7 montes. La Meca en Medina y el Vaticano. Busque el nombre de los montes en internet. Yo no me lo sé porque están en latín. Sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, que ya estuvimos hablando de 6 de ellos. Pero estos 7 reyes ahora no son las cabezas que tenía el dragón escarlata. ¿Ok? Estas cabezas que tenía el dragón escarlata son las manifestaciones del anticristo que han sido utilizadas para tratar de destruir al pueblo de Israel. Estos 7 reyes son específicos para la mujer. Son la manifestación de 7 poderosos que, mezclados al imperio romano y al catolicismo, han intentado destruir al pueblo de Dios. Dice, son 7 reyes, versículo 10. 5 de ellos han caído. ¿Cuándo? Cuando se le está dando esta revelación a Juan, cuando se escribió este libro. Cuando se escribió este libro, el imperio romano todavía tenía autoridad. Dice que 5 de esos reyes habían caído. Uno que es el emperador, el que estaba allí en autoridad en ese momento, en el que se le da esto a Juan, y el otro aún no ha venido, que es el que estamos esperando, que es el nazismo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por eso el imperio nazi, la 6ª cabeza, duró muy poquito. Bendito sea el Señor, si no la Segunda Guerra Mundial hubiera destruido el mundo. La bestia que era y no es también el 8º. Quiere decir que de esos 7 hay uno que vuelve a resurgir. Algunos creen que el anticristo viene de un movimiento parecido al nazismo, porque dice que la bestia, el versículo 11, que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a perdición. Quiere decir, son 7, no son 8, no se confunda, son 7. Pero hay uno que vuelve a resurgir. Hay que tener eso presente para poder identificar los tiempos. Son 7, no son 8, pero el 8º es de entre los 7 que vuelve a resurgir. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. No se lo dije, que esos 10 reyes recibirán autoridad por una hora. Así que pendiente usted al nuevo orden mundial y quienes van a dirigir el mundo. Cuando usted vea 10 gobernantes dirigiendo el mundo, sepa que es el anticristo quien está detrás de eso. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Usted ve que para entender Apocalipsis está aquí todo: lo que son los reyes, lo que son los cuernos, lo que son las cabezas, lo que son las aguas. Pero lo que hay es que entender este libro sin teología. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán, porque así Dios lo ha dispuesto. El capítulo 18 habla de la caída de ese imperio. Recuerde que después del juicio de Dios, el Señor va a venir y los va a derrotar. Dice que, ahora tengo un estornudo ahí, todos los que han fornicado con ella. La fornicación es los que se han hecho partícipes de su pecado, los que han predicado sus doctrinas, los que han adorado sus ídolos, ¿okay? Directa o indirectamente. El versículo 16 del capítulo 18 dice: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, oiga, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mi tía tuvo hace poco en el Vaticano. Ella puede decir si ese lugar no es opulento, con piedras preciosas, con cosas tremendas. Ese es el lugar que está hablando. Y el púrpura y la escarlata es el vestido de la curia, de los altos funcionarios del Vaticano. El capítulo 19 nos dice
que después de esto hay una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra han venido a ser de nuestro Señor. Y si usted lee en el capítulo 19, el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora es que nos va a hablar de las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el vino fino son las acciones justas de los santos. Por eso le decía ahorita, el concilio de Jerusalén le dijo que se estuvieran de ahogados, sangre, inmoralidades sexuales e idolatría. Pero, ¿dónde está la liturgia y la religión? Si no guarda usted ninguna fiesta, si no le gusta ningún día, si usted está, todo es bajo maldición porque nadie ha entendido a Pablo. Entonces, ¿cuáles son las acciones justas que usted hace? ¿Cómo usted sabe, aparte de lo simple? No matar, no robar, ayudar a los pobres. Hay gente que no es cristiano, ni mata, ni roba. Es fiel a su esposa toda la vida y ayuda. Y no quiere aceptar a Cristo, son ateos. Yo conozco ateos y católicos que son mejores personas que los evangélicos. Entonces no vaya a creer, eso es lo mínimo que se espera de usted. Sus acciones justas, su entrega a Dios, su sacrificio. ¿Dónde está? Si no tiene religión, no puede tener. Dice el versículo 9. Las cenas de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a ver ahora, que es un poquito más, vamos a ver ahora lo de las cenas del Cordero. La cena del Cordero. Las bodas, del Cordero. Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre inscrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la ira de Dios. Él acaba de pisar la suba que el ángel, Mateo 13:24, ha tomado. En el Mateo 13:24 es cizaña, pero para que usted entienda que es lo perverso, es lo que no se doblegó ante el Señor. Acaba de pasar la ira de Dios. Él no va a venir manchado de sangre. Eso usted entienda que no es así. Es para que se sepa que sale de la ira de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del furor de la ira de Dios. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Oye, esas son las dos bestias. Recuerde la que hablaba como cordero, la que parecía cordero pero hablaba como dragón y hacía que adoraran a la primera bestia. Aquí están. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, el que hacía descender fuego del cielo, que habían hecho delante de las señales delante de los hombres, las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Yo tomé aquí una nota, pero es que ya no puedo seguir las notas porque a mí se me acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos rápido. Zacarías 14:9, para que usted entienda. Cuando dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Yo quiero que usted vea que el Antiguo Testamento no se ha cumplido, como le dijeron a usted, sino que tiene mensajes escatológicos del fin de los tiempos. No solo que dice que de luna nueva en luna nueva, de Shabbat en Shabbat y de Sukkot en Sukkot subiremos a Jerusalén y adoraremos. No solo eso, describe eventos del Apocalipsis antes de que se diera el Apocalipsis. ¿Qué dije? Zacarías, ¿qué? Alguien que me lo escriba porque se me acabó de olvidar. Zacarías 14:9. Dije Zacarías 14:9. Que el Eterno me ayude porque ahora cuando uno más rápido quiere hacer las cosas, entonces Zacarías se pierde. No aparece Zacarías. Zacarías 14:9. Dice así. Si usted no lo encontró, lo voy a leer porque no tenemos tiempo que perder. Zacarías 14:9. Dice Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Cuándo? Ese día que Él venga, rey de reyes, Yahshua HaMashiach, el caballo blanco, rey de reyes, señor de señores. En aquel día Jehová será uno y su nombre uno. Un Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Ribón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Aranel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición. ¿Por qué? Porque el falso profeta
está preso, Satanás lo han atado con una cadena, se lo voy a decir ahora dentro de poco, no hay más maldición, Yeshua HaMashiach está reinando desde Jerusalén. No habrá más maldición, versículo 12, toda la tierra, versículo 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oiga, recuerde que dice aquí que él lo herirá con la espada que sale de su boca. Recuerde que capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Eso es una palabra que él da. Y cuando él da esa palabra, mire lo que pasa. Dice, y acontecerá, versículo 13 de Zacarías 14, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshacerá en su boca. Cuando dice que él los destruirá con la espada que sale de su boca, él da una palabra y todo esto pasa. La carne se le cae, los ojos se le meten para adentro, la lengua se le deshace. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Yo no voy a seguir dando detalles. Ya usted sabe que si quiere entender estos eventos del capítulo 19, tiene que buscar Zacarías, Sofonías, tiene que leer el Antiguo Testamento, entender las profecías. Estas cosas en el Antiguo Testamento no han pasado. Por eso Yeshua dijo, de cierto os digo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde se quebrará de la ley hasta que no se haya cumplido completa. No se ha cumplido nada. Faltan muchísimas cosas. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a entender muy fácil en las próximas clases. Vemos el capítulo 20 de Apocalipsis, los 1000 años, el milenio. Hace poco me dijo un evangélico que para Dios 1000 años son como un día como 1000 años, que eso es un día nada más. Van a atar al diablo, van a traer a Jesucristo, lo van a poner en Jerusalén por 24 horas y Dios le va a decir, no, era un día, ven. Señora, hay que madurar, ¿ok? Vamos a pensar como personas adultas. Otro me dijo que esto no es literal, que esto es simbólico. Pero yo tengo una paciencia con el pueblo evangélico, mis hermanitos, porque como yo salí de ellos, yo he tenido mucha paciencia con ellos, por amor al Eterno, ¿ok? Este milenio tiene partes importantes. El capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. El versículo 9 dice, y subieron la anchura de la tierra y perfecto. Dice, estamos en el versículo 6, capítulo 20, versículo 6. Me estoy apurando porque se me acabó el tiempo. Dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunir a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, esta es la batalla de Armagedón. Los que él destruyó con la espada de su boca fue al falso profeta del anticristo, que él dio una palabra y se le deshizo, según Zacarías 14, se le deshizo la carne en sus huesos, se le metieron los ojos para adentro, la lengua se le deshizo en la boca, con una palabra que dio Mashiach. Pero después de estos 1000 años, Satanás fue atado para que hubieran 1000 años. Yo quería hablarle del milenio, pero tú verás qué bonito, pero tú verás qué lindo. Como íbamos a adorar de Shabbat en Shabbat, de Sukkot en Sukkot, pero se me acabó el tiempo. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Lea Zacarías 14, lea Ezequiel 38. Ezequiel 38 habla de esta batalla final. El libro de Ezequiel 38, del 1 al 16, explica todo esto como Ezequiel explicó lo de la primera batalla. Yo se lo dejo para que usted lo lea si tiene interés. Si no tiene interés, no tiene caso que yo se lo diga, porque dentro de 2 horas, cuando usted se mete en Facebook a tirarle indirecta a la gente y a ver gente desnuda, ya usted se le va a olvidar todo lo que yo dije, porque eso es lo que hace el espíritu de inmoralidad y de estupor. Se lo digo yo, que fui el hombre más inmoral que existió sobre la tierra. Yo cometí todos los pecados que existen. Yo ofendí al Señor de todas las formas posibles. Por eso me conviene ahora testificar la verdad, aunque digan de mí lo que quieran. No me interesa. No me puede interesar menos. ¿Ok? Este milenio
Pasan cosas tremendas, cosas maravillosas. El niño mete la mano en la cueva del aspi y no lo muerde. El león pasta con la vaca. El niño pastorea un león. Si yo le hablo del milenio, pero bueno, tiene que meterse en esto. Después vemos el cielo nuevo y la tierra nueva en el capítulo 21. El juicio sobre el gran trono blanco, que es acá, después del milenio, viene el juicio sobre el gran trono blanco, una vez que el diablo ya es sacado de su prisión, que él engaña a los reyes de la tierra que vienen sobre Jerusalén, que desciende fuego del cielo y los consume. El diablo es echado en el lago de fuego donde está el falso profeta del anticristo, que cada vez que la gente vaya a Jerusalén, de sábado en sábado, Shabbat en Shabbat, Sukkot en Sukkot, y de luna nueva en luna nueva, van a tener que ir, los evangélicos van a tener que ir, los que se salven, ¿no? Con vergüenza, después de haber dicho que el Shabbat es maldición, van a tener que ir. Dice que van a ver al diablo, al falso profeta del anticristo, ardiendo en el lago de fuego constantemente, y serán execración a los pueblos de la tierra. Fíjese, todo el que vaya a adorar, que tienen que ir, pues si no, Dios no manda lluvia y manda plagas sobre su tierra. Los van a ver por la eternidad. Para el que dice que el infierno no existe y que en el infierno la gente se cae y se consume, ahí. Por eso hay quien dice que hay un portal al Hades en Jerusalén, porque cuando vayamos los vamos a ver en el lago de fuego. No sé si es por una pantalla, no sé cómo Dios lo va a hacer. Vamos a terminar, porque de tanto correr no le pude hablar de el mar de vidrio mezclado con fuego. De verdad, tenía tantas cosas que decirle. Yo tomo una cantidad de notas aquí y después me emociono y me pongo a hablar de otras cosas. Para que nadie lo engañe, para que usted sepa lo que es el mar de vidrio mezclado con fuego. Y con esto sí termino, deme 10 minutos. Capítulo 15 de Apocalipsis, el versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, los que habían salido de la gran tribulación, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. Es decir, cuando somos arrebatados al cielo, está la tribulación hasta hoy, lo que usted no lo siente porque usted no es parte de la tribulación. Cuando venga la gran tribulación, que hay un templo en Jerusalén, que se siente ahí un hombre haciéndose pasar por Dios en el lugar santísimo. Yo pienso que tiene que haber una guerra en Israel para que eso pase. Haya paz entre Israel y Palestina. Va a haber una gran tribulación. Este hombre va a marcar en la frente a la gente. Este hombre no nos va a permitir comprar ni vender ni nada, a no ser que usted cumpla con los requisitos para recibir la marca. Y los requisitos van a ser violar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Dios no tiene más mandamientos. Eso yo se lo voy a explicar. ¿Por qué en los 10 mandamientos no está la circuncisión ni los sacrificios de animales? Porque dice recuerda el Shabbat, porque el Shabbat se dio desde la fundación del mundo, antes del pecado. Yo le voy a explicar todo eso a partir del otro viernes. No se lo pierda, que el otro viernes está más interesante todavía. Va a marcar las personas que no guardan los mandamientos, que no tienen el testimonio, y los va a engañar. Vamos a tener que huir, vamos a pasar por la gran tribulación, como dice Mateo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días vamos a ser arrebatados en el aire. El Señor nos va a llevar al cielo, va a marcar 144,000 y los va a dejar para que prediquen durante el juicio de Dios, que la gran tribulación y el juicio no es lo mismo. ¿Dónde vamos nosotros cuando estemos en el cielo? A ese mar de vidrio mezclado con fuego. No estamos en el templo de Dios, no estamos gozándonos, no estamos en la cena del Cordero. El mar de vidrio mezclado con fuego. Si usted quiere saber qué quiere decir eso, 1 Corintios 3:13 dice que todas nuestras obras tienen que ser probadas por fuego. Ahí, en el mar de vidrio mezclado con fuego, es cuando nosotros vamos a empezar, el Señor nos va a empezar a decir, mira, esto fue lo que había en tu corazón. Te dijeron domingo y Shabbat, y tú dijiste, no, Shabbat es maldición, esta es tu recompensa, te salvaste de milagro. Y tú, no, yo dije Shabbat, sí, pero tú pensabas que te estabas salvando por guardar el Shabbat, y las obras no salvan. Tú tienes que rendirme a mí obediencia de corazón. Así que por mucho Shabbat que guardaste, no te voy a dar ninguna recompensa grande. Serás llamado pequeño en el reino de los cielos, dice la Biblia. Otros, él le dirá, tú guardaste el domingo de corazón, nunca dijiste que el Shabbat era maldición, a ti no te dieron la información. Usted guardó el Shabbat, el domingo, el miércoles, ven, entra al gozo de tu Señor. Ese es el tribunal de Cristo, ahí tenemos nosotros la recompensa. Ahí van a ser probadas nuestras obras. Cuando usted ayudó a los pobres, se ayudó de corazón, se ayudó de verdad, o se ayudó para que lo vieran. Ahí se va a probar todo, porque Dios conoce el corazón del hombre. En el mar de fuego, en el mar de vidrio mezclado con fuego, ahí es donde usted va a llorar y va a decir, yo tenía que haber servido más a Dios,
tenía que haber obedecido más a Dios, tenía que haber amado más a Dios, tenía que haber guardado el sábado, el domingo, el miércoles, el jueves, no tenía que haberle dicho maldito al otro, no tenía que haber hecho caso a Constantino, ni a Calvino, ni a Justino Mártir, ni a Lutero, no tenía que haber hecho caso a ese pastor, no tenía que haberle hecho caso al otro, tenía que haber estudiado, tenía que haberme consagrado a Dios ese día, tenía que haberle dedicado menos tiempo al Facebook, tenía que haberme vuelto un fanático, pero ese día, si usted está ahí, si no está ahí, no se preocupe, que el dolor que usted va a sentir, yo no sé si es la conciencia o el dolor, no sé cuál va a ser peor, pero si está allí es porque se salvó, porque el Señor lo tomó al cielo, pero ese día usted va a querer haber hecho más. Y entonces usted, si es judío, de los mesiánicos, de las raíces hebreas, va a decir, no debía haber sido tan duro con la gente diciendo que si Jesucristo, que si no, y si es pastor evangélico, y si está ahí va a estar diciendo, ¿para qué estuve hablando de maldición si yo ni sabía nada? A mí me lavaron la cabeza en un instituto bíblico, ¿para qué me metí yo a enseñar lo que no sé? Ese día se va a saber si lo que yo estoy diciendo hoy es verdad. Se va a saber si yo hablo de parte de Dios, yo soy un mentiroso. Ese día se va a saber si yo soy un loco, si es que me volví loco completo. Ese día, mi rey, mi amado, el que anhela mi alma, el que ha tenido compasión de mí, le va a dar a cada cual según haya sido su obra. Mientras acontece el juicio de Dios sobre la tierra, usted está ahí, en el mar de fuego mezclado con vidrio. Y cuando usted desciende con Yahshua HaMashiach al milenio, Él con la espada que sale de su boca le derrite la carne, según Zacarías 14, en los huesos, los ojos, toda esa cosa terrible, los echa al falso profeta del anticristo al lago de fuego, Satanás es atado por 1000 años, y luego es desatado, y Satanás, fíjese que después del milenio, que Dios gobierna la tierra, que usted sabe que Shabbat no es maldición, que usted tiene que ir a Jerusalén a adorar, que está Dios, Jesucristo físico, de verdad. Todavía cuando sueltan a Satanás, todavía hay gente que quiere ser evangélica, y de Lutero, y de Calvino, y de no sé quién, y de raíces hebreas, y judías, todavía hay gente que quiere otra cosa. Y Satanás los convence y los lleva a la ciudad contra el gran rey. Pero esta vez sí desciende fuego del cielo y los quema. Entonces la segunda resurrección para todos los que se perdieron. Bienaventurado el que tiene lugar en la primera resurrección y es invitado a las bodas del Cordero. Y ahí entonces serán juzgados los muertos según sus acciones, según lo que se hallen en los libros, y reinaremos para siempre. Dice Juan que vio la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada para su esposo, limpia y resplandeciente. Y él decía, ven, y el que oiga diga, ven. Y yo digo, sí, ven, Yeshua. Y la parte más importante dice, y el que le añade a la palabra de este libro, el que le quita, el que le pone, todas las plagas que están en este libro vendrán sobre él. Y posiblemente su nombre se ha borrado del libro de la vida. El Eterno lo bendiga, que usted es un valiente que me aguantó por 2 horas. Sea bendecido en el nombre de Yahshua HaMashiach, que el Eterno tenga de nosotros misericordia, que usted haya recibido mis palabras con humildad, porque la humildad es lo más importante para poder aprender. A partir del próximo viernes, la maldición de la ley, aprendamos a entender a Pablo. No le voy a estar predicando por 2 horas, no se preocupe. Hoy, porque quería cerrar Apocalipsis. No le dije ni la mitad de lo que tenía que decirle, pero así mejor, para que usted busque, lea, escudriñe y el Eterno le revele. No salga corriendo a preguntarle a nadie, use su cabeza. Bendito sea el Eterno, Elohim, Elohenu, Aboteinu, Yahweh, Jehová, Jehová, Jehová. En el nombre de Yahshua HaMashiach, bendito sea Israel, bendito sea el pueblo de Dios, bendito sea los que están inscritos en el libro de la vida. Y este es mi testimonio público, para que quede allí. Si me revela el Eterno mañana algo distinto, salgo y me humillo y pido disculpas, porque a mí ya el diablo me humilló de todas formas, yo me humillé a mí mismo, cometiendo todo tipo de pecado y de maldad. No tengo ningún problema en humillarme por mi Señor. Si Él quiere humillarme, que lo haga. Si usted ha sentido que lo que he dicho lo ha ofendido, lo lamento mucho. El Eterno juzga los corazones de los hombres. Él sabe que mi intención no fue herirlo, sino abrirle sus ojos. El Eterno lo bendiga. Nos vemos el próximo viernes con la maldición de la ley. Aprendamos a entender a Pablo. Lech Lecha es una voz hebrea con la que Dios Altísimo llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. No pertenecemos a ninguna organización ni tenemos la intención de crear una nueva religión. Queremos servir al Dios de Israel, al Elohim Altísimo por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Si quiere acompañarnos en este viaje para conocer qué nos separa de Él, bienvenido. Si no conoce al Señor Jesucristo, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados.
para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, quien nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta que la restauración de todas las cosas. Yo soy José Luis Mazó y esto fue Lech Lechá. Nos vemos en el camino.